Hermanos, que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor nuevamente. Le pido que estemos puestos en pie y busquemos en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Vamos a dar lectura a los versos 7 al 8. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, versos del 7 al 8. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. La palabra del Señor la leemos en reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Le pedimos a los niños que vayan así pasando a su escuela dominical. Permítame tener una palabra de oración. Te agradecemos, Señor, por los cuidados tuyos con cada uno de nosotros durante esta semana. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que podamos ser sensibles a tu palabra, Señor, y que en este día podamos salir llenos de esperanza, conociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor, y en ti, Señor, podemos encontrar seguridad y podemos encontrar descanso. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado y a ti daremos la gloria. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana quisiera poder titular esta predicación Descanso y seguridad en Dios, ya que durante este mes hemos estado trabajando el tema de la visión de Dios para el descanso y el disfrute. Así que en esta mañana entendí que era necesario poder hablar de ese descanso y de esa seguridad en Dios. Y cuando hablamos del descanso y la seguridad en Dios, esto me trae a la mente una ilustración que escuché hace muchos años de este sujeto que estaba en un avión y mientras viajaba el avión entró en una zona de turbulencia. Y justamente en medio de ese momento donde estaba el avión moviéndose, entrando en sus vacíos, subía y bajaba, veía que al lado derecho de él había un niño como de unos 7 o 8 años que estaba pintando y estaba dibujando y estaba de lo más tranquilo. Esta persona vio al niño tan tranquilo y tan feliz de la vida pintando su libro que le pregunta que si no estaba nervioso, que si no tenía miedo. Y el niño, dibujando y pintando, simplemente le contestó: no tengo miedo porque papi es el que va piloteando. Y fíjense, cuando nosotros estamos ante la presencia del Señor, y aunque las situaciones y las noticias que puedan venir sean noticias difíciles, siempre vamos a encontrar descanso y siempre vamos a encontrar seguridad en esa presencia del Señor. Para Moisés, la presencia del Señor era fundamental. Cuenta la historia bíblica que mientras se encontraba en el desierto apacentando ovejas, vio un arbusto que estaba encendido en fuego, pero las llamas no consumían este arbusto. Y dice la palabra que esto le llamó curiosidad. Y Moisés se acercó a ese lugar. Y justamente cuando estaba allí, que vio eso y se acercó, escuchó la voz del Señor que le decía que quitara sus zapatos, sus sandalias, porque el lugar donde estaba era un lugar santo. Moisés conoció a Dios en su presencia. Pienso que la presencia de Dios en nuestras vidas es esencial, porque es estando en la presencia del Señor que nosotros podemos encontrar el único descanso. Podemos encontrar muchos descansos en la vida, pero el verdadero descanso solamente lo podemos encontrar en la presencia
de Dios. Yo no sé a cuánto les ha pasado que cuando tenemos nuestras semanas bien ajoradas, bien ajetreadas, aquí damos culto los jueves, se hace el culto de oración. Mire, y si usted le pregunta a cada uno de los hermanos y hermanas que llega aquí el jueves en la noche a orar, y usted le pregunta cómo usted se siente, todos le van a contestar posiblemente de la misma manera: estoy cansado, estoy desbaratado. Pero aún así se acercan a la casa del Señor. Porque ciertamente en la presencia de Dios nosotros podemos encontrar paz para nuestras vidas, esperanza, sosiego. Sin la presencia del Señor, nosotros no somos nadie. Moisés, en la presencia del Señor, allí mismo se hizo sensible a esa voz, a la voz de Dios. Y vemos cómo el Señor llama a Moisés a realizar una tarea. Y ciertamente cuando usted comienza a leer ese relato, usted se va a encontrar que Moisés en múltiples ocasiones puso un pretexto para no cumplir con la encomienda que Dios le estaba dando. Miren, le hizo 30,000 excusas a Dios. Que era tartamudo, mira, que cómo era posible que iba a llegar allí, qué le voy a decir si ellos no saben. Y todas y cada una de esas preguntas y todas y cada una de esas excusas que puso, el Señor siempre tuvo una respuesta. Ser sensible a la voz de Dios. Ser obedientes a su llamado a pesar de las quejas. Sabemos que Moisés no fue una persona perfecta. Nunca lo fue. Igual que nosotros no somos personas perfectas. Pero lo más hermoso de esto, hermanos y hermanas, es que el Señor, no importando nuestra condición, nos acepta tal y cual somos. Nos trae a su presencia. Nosotros podemos escuchar su voz. Y Dios lo que nos pide es que podamos ser obedientes a su llamado. Ciertamente la tarea que Dios le dio a Moisés no era una tarea fácil. Y lo podemos ver cuando a través del relato bíblico encontramos, miren, las 1001 situaciones que se le presentaron. Desde que fue a sacar al pueblo a Egipto hasta que lo llevó al desierto, hermanos y hermanas, fueron situaciones difíciles las que enfrentó Moisés. Hubo un momento donde Moisés estaba orando, y lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 33, verso 15. Y en medio de una situación difícil, donde ciertamente Moisés entendía que tenía que llevar al pueblo al desierto, es que él dice estas palabras. Y Moisés respondió, dando lectura a Éxodo 33, verso 15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no está conmigo, no te atrevas a movernos. Porque para Moisés, la presencia de Dios en su vida era esencial. No podía Moisés ver cumplido su llamado sin la presencia de Dios en su vida. Porque Moisés sabía que solamente él podía descansar y podía tener seguridad estando en esa presencia de Dios. Miren, hermano, trabajar para el Señor es hermoso, trae mucha satisfacción, pero también es un trabajo difícil. No es fácil. Si no fuera por la presencia del Señor, yo le aseguro a ustedes que ninguno de nosotros pudiéramos continuar con el plan y el propósito de Dios. Así que cuando hablamos de descanso en el Señor, es necesario que nosotros podamos hablar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es que tenemos que buscar esa presencia de Dios en nuestras vidas para nosotros poder descansar. Nuestra vida no es la misma sin esa presencia del Señor. Así que vemos a Moisés hablando con Josué. Y ciertamente las palabras que él está diciendo a Josué son palabras que en la mente de Moisés lo que tiene es la historia, su historia
lo que él vivió, lo que pasó. Por lo tanto, Moisés tiene que aconsejarle, tiene que hablarle. Pero también Moisés entendió una cosa, y es que ciertamente Moisés creyó a la palabra de Dios. Así que como segundo elemento, para nosotros poder alcanzar seguridad y descanso en la presencia del Señor, número uno que hablamos es esa presencia del Señor, buscar esa presencia, estar en esa presencia del Señor. Pero como punto número dos, nosotros tenemos que aprender a creer en la palabra de Dios, a creer en esas promesas. Moisés creyó lo que Dios le dijo, que los sacaría de Egipto para llevarlos a una tierra fructífera, una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra buena, una tierra ancha. Y nosotros tenemos que tomar en consideración que no podemos olvidar las promesas que Dios nos hace, porque esas promesas nos traen descanso. Cuando uno trabaja con jóvenes, miren, uno se encuentra con situaciones difíciles. Los jóvenes te traen situaciones serias, situaciones complejas. Y cuando uno se reúne con los padres a hablar, uno se da cuenta de la angustia y el dolor que hay en el corazón de los padres por los comportamientos o por las situaciones. Hablaba con una madre de uno de los jóvenes de esta iglesia que me decía: pastor, está sucediendo esta situación, no sé qué voy a hacer, no veo solución, totalmente desesperada. Y me acuerdo que mis palabras fueron las siguientes: no te preocupes, tranquila, que eso es normal. Mire, esa madre por poco se cae para atrás. Pero ¿cómo es posible que esto sea normal? Me dice, eso es normal. Lo importante es que nosotros como padres y como iglesia creamos en las promesas que el Señor nos ha hecho. Porque esas promesas que Dios nos hace nos trae descanso. Cuando la situación se pone compleja, pensar en la promesa del Señor trae descanso. Mi hermano mayor, algunos de ustedes saben esto, por muchos años tuvo problemas de adicción. Y me acuerdo que mi mamá oraba incansablemente, horas de madrugada, horas de noche, oraciones 4, 5, 6 horas porque la podía ver. En ocasiones yo salía a trabajar y regresaba y mi mamá todavía estaba orando. Y algo que mami siempre me enseñó fue que no podemos olvidar las promesas, porque ciertamente de esas promesas uno se agarra, se amarra en los momentos de la desesperación. Mi hermano lleva 10 años fuera del vicio de las drogas. Si no fuera por esa promesa del Señor, mi mamá no hubiese tenido descanso. Y no estoy diciendo que el descanso no es que no haya preocupación, porque ciertamente la va a haber. Pero usted sabe cuando uno experimenta esa paz que es inigualable, una paz que no podemos entender, que solamente Dios sabe dar, esa es la paz que nos da descanso. Y ciertamente cuando hablamos de las promesas de Dios que nos traen descanso y hablamos de las promesas de Dios para con esta iglesia, fíjense, yo le quiero decir algo. Yo quiero decirles a ustedes y compartir con ustedes, como pastor de jóvenes, cuáles son las promesas de Dios para esta juventud. Cuando yo llegué aquí hace 3 años y medio, un poquito más, me acuerdo que nos reunimos en la junta, la pastora luego de haber tenido unas conversaciones con ella, nos reunimos en la junta para entonces presentarme para trabajar con la juventud de esta iglesia. Y miren, ciertamente cuando uno llega nuevo a una iglesia, uno viene ya con un plan.
¿verdad? Uno viene con una estrategia y viene con unas ideas. Pero cuando uno comienza a trabajar, se encuentran con las diferentes situaciones que comienzan los planes a tener que cambiarse, a hacer, ¿verdad? Como dicen por ahí, unos arreglos aquí y otros arreglos allá. Y me acuerdo, y esto yo se lo he mencionado a los jóvenes, que iba conduciendo de mi casa al trabajo y iba meditando, iba orando, pensando en la juventud de esta iglesia. Y el Señor puso en mi corazón estas palabras, y es las que quiero compartir con ustedes. Todos y cada uno de ellos vendrán, y vendrán otros. Esas fueron las palabras que yo escuché en mi corazón. Y justamente cuando escuché eso comencé a llorar. Y me acuerdo que iba conduciendo y iba llorando. Así que las personas que me vieron, posiblemente este está loco o algo le está pasando. Pero lloraba de alegría. Porque ciertamente era una promesa que el Señor estaba haciendo a esta iglesia. Esta iglesia tiene una promesa hermosa con su juventud. Esta juventud de esta iglesia es del Señor. Esta juventud de esta iglesia le pertenece a Dios. Y déjeme decirle algo. La juventud de esta iglesia es un eslabón importante, necesario, para darle continuidad al propósito de Dios para esta iglesia. Ciertamente, nuestros jóvenes son atacados constantemente con tantas tendencias y con tantas situaciones. Situaciones que los puede llevar al borde del precipicio, al borde de la destrucción. Pero si algo nosotros hemos aprendido como iglesia por los años que Dios ha mantenido esta iglesia, es que la presencia y la palabra del Señor es la esperanza para este país, para la juventud de esta iglesia. Es algo que no podemos perder de perspectiva. Sin su presencia, sin su palabra no podemos ser. Y no es simplemente conocer la palabra, es vivir la palabra. Es hacerla real en el corazón de cada uno de ellos. Y cuando llegamos aquí a trabajar con esta juventud, me acuerdo que una de las cosas que había puesto en mi corazón y uno de los objetivos que queríamos hacer es poder que nuestros jóvenes puedan alcanzar una madurez en Cristo. Porque esto no se trata de números. Esto se trata de que nuestra juventud, la que tengamos, la que Dios puso en nuestras manos, alcance una madurez en Cristo. Para que ellos puedan enfrentar las situaciones de la vida difíciles que les ha tocado. Y que nosotros le podamos enseñar a ellos como iglesia que sin la presencia de Dios y sin la palabra del Señor que nos guía, no podemos cumplir el propósito de Dios. No podemos encontrar descanso y tampoco vamos a poder encontrar seguridad. Creer en la palabra es necesario. Creer en las promesas del Señor para con esta iglesia. Y ciertamente yo sé que la juventud de esta iglesia va a jugar un papel muy importante. Yo creo que usted sepa algo. Esta juventud, los segundos sábados de mes, que esta iglesia tiene un programa radial por muchos años, que muchos hermanos y hermanas han participado de aquí, programa que ha llegado al corazón de muchas personas, ha influenciado grandemente nuestra juventud. Los segundos sábados de mes le toca a ellos el programa como una plataforma evangelística para llevar la palabra. Si algo yo le puedo decir de esta juventud, es que esta juventud tiene un fervor por el evangelismo, por evangelizar a otros, por llevar la palabra a otros. Y eso es algo que la juventud nos está enseñando como iglesia. Hay que tener fervor por las almas. Y por eso es que aquí en esta iglesia se ora los jueves y se ora los miércoles y hacemos culto los domingos. Porque nosotros queremos que las personas que vengan aquí sientan la presencia del Señor, que es la que provoca cambios en la vida del ser humano. No es casualidad
que el Señor haya traído este grupo de hermanos y hermanas recientemente en los últimos meses. Es la presencia misma de Dios la que los mueve. Erika, una de las jóvenes que pasó aquí, Erika, me voy a tomar este atrevimiento, soy tu pastor y lo voy a hacer. Erika llegó aquí por obra del Espíritu Santo del Señor. Ella estaba viviendo cerca y estaba buscando un lugar donde congregarse. Y encontró esta iglesia. Y ella me mencionaba que ella estaba leyendo la palabra en su casa, a solas. Y la palabra del Señor comenzó a hablarle a su corazón. Y habían cosas que no entendía. Y ciertamente ella, en su ser, sabía que tenía que congregarse en una iglesia para que le explicaran. Y el Señor la trajo a este lugar. Muchos de ellos vendrán. Y hemos visto cómo muchos de nuestros jóvenes han regresado. Y cómo muchos jóvenes han llegado. Pero eso no es labor ni de este pastor, no es labor de la pastora, es la labor del Espíritu Santo del Señor. Somos instrumentos del Señor. Nosotros, la iglesia, somos instrumentos del Señor. Y a eso Dios nos llama, a ser instrumentos de su gloria. Ahora, Moisés creyó y confió de que Dios iba a sacar al pueblo de Egipto y lo iba a llevar a una tierra prometida. Pero ¿qué debemos nosotros hacer? Pienso que en el libro de Josué, el capítulo 1, versos 7 al 8, nos da una respuesta. Dice el libro de Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. Esto es Dios hablándole a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra del Señor es nuestra guía para alcanzar nuestra tierra prometida, para que podamos alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida, por lo cual, hermanos, no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Para encontrar ese descanso y esa seguridad, ciertamente tenemos que leer, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Porque la fe que mueve montañas proviene de escuchar la palabra de Dios. La fe que puede lograr que las cosas cambien proviene cuando escuchamos la palabra de Dios. Es lo que la palabra nos enseña. Y qué hermoso cuando nosotros podemos encontrar refugio en la palabra de Dios. Pero para eso, hermanos, tenemos que hacerla propia de nuestra vida. Tenemos que vivirla. Cuando vivimos la palabra del Señor, hermanos y hermanas, ciertamente podemos encontrar ese refugio. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido que recurrir a la palabra del Dios para poder alcanzar descanso, refugio, porque en ella ciertamente está la vida. Moisés le enseñó a Josué muchas lecciones. Y dentro de esas lecciones que le enseñó a Josué, era que ciertamente sin esa presencia del Señor, si estamos lejos, si Él se encontrara lejos de esa palabra, no iba a poder alcanzar esa tierra prometida. Ahora, no se confunda, hermano. Hace falta mucha valentía, hace falta
mucho ánimo para cumplir con la palabra de Dios en nuestros tiempos. Valentía y ánimo es lo que Moisés exhortaba a Josué. Sé valiente, anímate. Ahora, Moisés conocía que ciertamente él no iba a poder entrar a la tierra prometida. De hecho, Dios lo llevó a una montaña y pudo ver parte de esa promesa. Pero Moisés no pudo entrar a esa promesa. Y algo que nosotros tenemos que entender como iglesia es que ciertamente la iglesia es del Señor. El pueblo es de Dios. Y los dirigentes somos ave de paso. Dios nos lleva a diferentes lugares para cumplir con un propósito. Pero todos esos propósitos van a tener un cierre. Los círculos de la vida se tienen que cerrar. Y ciertamente esos cierres de la experiencia de vida nos dan seguridad y nos dan descanso. Moisés aconsejó a Josué y le dice, y Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Moisés entendía que el pueblo era de Dios y que su tiempo había concluido y que Josué tenía que seguir, tenía que continuar, porque Josué iba a ver la promesa de Dios cumplida. Ciertamente Josué vio las grandes cosas que Dios hizo con el pueblo y Dios lo escogió a él para darle continuidad, descanso y seguridad. Eso es lo que nos da los cierres de las experiencias de vida. Ahora, tomando eso como base, me gustaría poder comunicarles a ustedes, iglesia, una noticia que ciertamente me pone a mí en una situación similar a la de Moisés. Quisiera poder leerles algunas notas de una carta que le fue entregada a nuestra junta este miércoles, luego de haber tenido un proceso de diálogo y oración con nuestra pastora. Permítame leer. Hace más de 3 años llegamos a esta iglesia junto con nuestra familia, respondiendo al llamado de Dios. Ciertamente fuimos recibidos con grandes muestras de afecto y amor, algo que es característico de esta iglesia y lo podemos ver. Y durante estos años hemos crecido juntos en familia. Mi familia ha crecido, sus familias han crecido. Las experiencias recibidas y las oportunidades que me brindaron han hecho de mí un mejor ministro. Y ciertamente uno aprende a ser pastor con la iglesia. Como les mencioné, luego de un proceso de oración y diálogo con nuestra pastora Marisa Resto, hemos entendido que nuestra asistencia a Pastoral University Gardens ha concluido, así como Moisés concluyó. Nuestra renuncia será efectiva el 31 de agosto del 2015 y ciertamente quiero decirles que ha sido una decisión muy difícil de tomar, porque ciertamente cuando uno comienza a crear lazos de amistad y de amor que se dan cuando uno sirve a la iglesia, créanme que no es fácil. Sin embargo, nuestra pastora siempre nos ha enseñado que somos aves de paso. Y algo que yo he aprendido es que, al igual que Moisés y que Josué y que muchos otros hombres y mujeres de la palabra, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, ser obedientes al llamado de Dios para nuestras vidas.
Ciertamente hemos sido fortalecidos. University se ha convertido en nuestra familia en un lugar de encuentro con Dios. Un lugar donde hemos sido consolados, amados. Sin embargo, como predicaba nuestra pastora hace unos domingos atrás, es necesario que nosotros bajemos al valle para darle continuidad al propósito de Dios para nuestras vidas. Esta noticia que le estamos dando, ciertamente ya la habíamos compartido con nuestra junta el miércoles y el viernes con parte de la juventud de nuestra iglesia. Y entendíamos que era el momento adecuado para nosotros poder darle esta noticia a la iglesia. Sin embargo, quiero agradecerle a ustedes, iglesia, por el acompañamiento que nos han dado. Agradecerle también a nuestra junta representativa por la confianza que ha depositado en nosotros. A nuestra pastora, a quien amamos, apreciamos y agradecemos por todas las oportunidades que nos ha dado. Y también a la juventud de esta iglesia, que ciertamente las experiencias que he tenido con ellos nos ha ayudado a cada uno de nosotros a ser un mejor pastor. Saben que les amo, que nuestra familia les ama. Ahora, sepan que la obra de Dios continúa y que esta iglesia tiene que trabajar para alcanzar esa tierra prometida. Nuestra juventud es una promesa de esta iglesia. Así que esta iglesia tiene que trabajar para que esta juventud logre el propósito de Dios. Esta juventud es una pieza esencial para darle continuidad, para darle historia a esta iglesia. Así como don Alberto y doña Lidia, muchos años atrás le dieron comienzo a esta obra y muchas generaciones vinieron posterior y le dieron continuidad. Esta juventud tiene que seguir dándole continuidad. Pero sepan una cosa, jóvenes, y es lo que siempre les he dicho y se los diré por toda la vida. Solo en la presencia de Dios podemos nosotros encontrar descanso y seguridad en Dios. Y que la palabra de Dios es nuestra guía. Por lo tanto, jóvenes, nunca nos apartemos de ella. Su presencia y su palabra nos dan descanso y seguridad en los momentos difíciles. Iglesia, les amo y que así nos ayude el Señor. Que el Señor les bendiga.